a compartir en esta hora se llama fanático o seguidor. Fanático o seguidor. Es tremendo, mis hermanos, que en este tiempo se pueda confundir tan fácilmente qué es un fanático y qué es un seguidor. Y más cuando se trata de la palabra de Dios o se trata de seguir a Jesucristo. La palabra fanático significa, es una persona que defiende su creencia o una opinión. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí decimos, puede ser que haya alguien que levante su mano y diga, yo soy parte de esto, ahí sí. Pero continúa diciendo, es una persona que defiende una creencia, una opinión con pasión exagerada. Con pasión exagerada y sin respetar la creencia y la opinión de los demás. Una de las cosas más tóxicas que puede haber en cualquier lugar es un fanático. Un fanático artístico, un fanático religioso, es una de las cosas más peligrosas que puede haber en un lugar. Dice que esta persona defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada. Esto quiere decir que lo que él defiende puede ser que sea correcto. Puede ser que lo que él defienda sea algo bueno. El problema consiste en que él lo defiende de una forma con una pasión exagerada. Son los fanáticos de un artista que son capaces de amenazar con muerte a otro fanático. Son los fanáticos políticos que son capaces de quitarle la vida a otro seguidor de un partido político. Y son los fanáticos religiosos los que son capaces de destruir incluso el testimonio del evangelio de Cristo. Hoy en las redes sociales, hoy todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, a expresar lo que siente, a expresar lo que cree. Lo triste de ser fanático es que el fanático no tiene una convicción correcta de lo que cree. Es solamente una pasión. Lo que el fanático siente es una pasión, es una emoción, es un impulso. Él no tiene una convicción. Él no está convencido. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, usted habla con un fanático de un artista y el fanático del artista le va a decir, yo no apoyo lo que él promueve con sus canciones, pero yo compro su CD, yo lo sigo en todas partes, yo escucho la música, si la pone en YouTube la oigo, si la pone en Spotify la sigo, oigo todos los comentarios de esa persona, yo sé el poloche que él vende, yo sé los tenis, pero no creo en lo que él promueve con sus canciones. Entonces el fanático puede ser una persona que no está convencido, pero que aún así se atreve a tener una pasión exagerada por esa otra persona. En la religión, mis hermanos, hay personas que no están convencidos de Jesús. Usted va a decir, ¿cómo va a ser? Sí. Hay personas que no saben definir ni quién es Cristo. Ni quién es Cristo para él, quién es Cristo para su vida, ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue la obra de Jesús? Pero aún así luchan y pelean y defienden y se atreven a discutir con otros por el evangelio. Estas son las mismas personas que luego usted la ve en las calles y le pregunta, pero ven acá, tú no eras el que andaba con la Biblia todos los días bajo el brazo. Y tú no eres el que agarraba un megáfono, o tú no eres el que voceaba en las calles y decía que el que no acepta a Cristo se va para el infierno. ¿Y por qué ahora tú eres apóstata de la fe que tú promovías y que tú difundías? Porque realmente solo era un fanático, no había un convencimiento genuino en su corazón. Ahora, la palabra seguidor la vamos a encontrar
en la palabra de Dios, en la Biblia, una y otra vez repetirse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno cree, es decir, Cristo lo que está pidiendo de nosotros es que le sigamos. Y para seguirle, tenemos que ver un camino, una trayectoria. ¿Por qué le sigo? ¿Qué es un seguidor? Un seguidor es aquel que sigue la evolución o el desarrollo de una persona o una cosa, la cual es partidaria. Un seguidor es alguien que estudia, es alguien que analiza, es una persona consciente. Es una persona que ha sido atraído por lo que realmente, por la ética, por los conceptos, por las enseñanzas de aquello a lo que sigue. Vamos a ver el ejemplo de un seguidor. Vamos a ir en nuestras Biblias y vamos a estudiar una historia de un seguidor. Y este seguidor era Pedro. Dice la palabra de Dios, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él pedía a la multitud, despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya muchos estadios de mar adentro y era combatida por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí narra que Jesús estaba con sus discípulos, compartiendo su palabra, dando sus enseñanzas. Pero llega un momento en que Jesús tiene que alejarse de ellos para ir a orar a solas. Y le dice a ellos que se vayan adelante, que él lo alcanzaría. Pero ¿cómo lo iba a alcanzar Jesús si ellos se fueron en el bote, en el barco? Pero ellos obedecieron a la palabra de Jesús. Ellos le creyeron a Jesús. Pero en medio de la mar, estando ellos en medio de la mar, muy lejos de la tierra, hay un viento recio. El mar comienza a embravecerse. Y en medio de esto, Jesús se acerca a ellos caminando por el mar. Dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, en medio de esta tempestad, estaban todos los discípulos en la barca. Y en medio de esta tempestad, visualizan la silueta de alguien que se acerca caminando sobre el agua. Normalmente y como cualquiera de nosotros le puede pasar, un discípulo incluso de Cristo que había caminado con él, que andaba con él, sintieron miedo, sintieron temor, y esto lo vamos a ver una y otra vez, que los hombres de Dios, incluso los hombres de Dios, hay un momento en el que sienten temor. Hay un momento en el que se atemorizan. Vemos un momento en el que Jacob se le acerca un ángel y le dice, dime quién tú eres, de parte de quién vienes. Es decir, el hombre de Dios es un hombre que está atento, el seguidor de Dios es una persona que está atento a cuando es Dios el que se acerca a él. Cuando siente sea Dios a quien está sintiendo. Da un poco de agua, por favor, amor. Ok. Disculpen. Si quien siente a quien está sintiendo es a Dios. Un fanático no estudia. Un fanático no pregunta. El fanático todo lo cree. Todo lo que escucha, eso es. Nosotros no estamos llamados a ser fanáticos. Pedro ve esta silueta y escucha una voz que le dice, soy yo, soy el Señor. Y Pedro le dice, si eres tú,
Si eres tú, pues llámame, permíteme ir a ti también. Mis hermanos, este es un tiempo en el que estamos viviendo, en el que tenemos que ser muy sabios y pedirle sabiduría a Dios para que en medio de tantas voces que escuchamos, saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Que nosotros podamos preguntarle a Dios, Señor, ¿a dónde tú estás? Para donde tú estás, hacia ahí yo dirigirme. Es un tiempo de muchas voces. Es tiempo de entender cuál es la voz de Dios en medio de tantas voces que escuchamos. Son tiempos difíciles. La palabra de Dios ya lo declaraba. Vendrán tiempos en los que lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Estos son los tiempos en los que estamos viviendo. Me sorprendí en estos días al escuchar una especialista de la conducta humana, una psicóloga, en que ya hay corrientes psiquiátricas y personas que estudian la mente humana que han catalogado a los cristianos y le han puesto un enigma, un nombre. Y dicen, comienza a sentir el delirio mesiánico. Es la forma en que ellos lo catalogan, esta corriente. Dice que cuando tú o yo creemos en algo que no vemos, decimos que oímos algo que ellos no pueden oír, ellos a esto le llaman delirio mesiánico. Y por eso es que en esta hora yo quiero que tengamos una convicción de lo que es fanatismo y lo que es seguir a Dios. Porque es un tiempo en el que el tú escuchar la voz de Dios van a decir que es delirio. Son tiempos en el que tú al seguir a Dios van a decir que es delirio, que es locura. Es la palabra fina de locura. Pero cuando tú estás basado y estás firme y tu fe está puesta en algo que convence no solo tus emociones y tus sentimientos, sino tu corazón, deja de ser delirio. Y cuando tu fe está puesta no solamente en las emociones que mueven este mundo, que no tienen convicciones, no traen convicciones, no traen transformación, sino que lo que vienen es generando la mente del hombre. A esto sí no le llama delirio la sociedad de hoy. A lo que degenera la mente del hombre. Y tú hablas hoy con una familia, con una madre, con un padre, le dice, ¿de quién tú eres fanático? Y te dice, yo soy fanático de tal artista, de tal hombre, de tal mujer. Y tú le preguntas, entonces tú has escuchado sus canciones y tú sabes que lo que dice es que hagan esto, esto y aquello. Y que lo que promueve esto y esto y aquello. Y dice, no, a mí me gusta cómo canta, pero no promuevo sus valores. Pero yo quiero que tú sepas en esta hora que tus hijos no entienden eso. Tus hijos entienden que tú admiras ese hombre, esa mujer, que lo que promueve y lo que enseña es que la forma de hacerse millonario, de hacerse rico, va contra la ética y la moral. Antes nuestros padres admiraban un doctor. La persona más famosa en el barrio era el que lograba terminar la universidad. La persona más famosa del sector era el que lograba hacerse doctor o doctora. Hoy en día la persona más famosa del barrio es el que anda en la jipeta que nadie sabe de dónde la sacó. Hoy en día la muchacha más famosa del barrio es la que no tuvo que estudiar, la que no tuvo que prepararse, pero tiene todo lo que necesita. Y usted quizás diga como hombre o como mujer, adulta o adulto, yo quizás veo esas cosas, pero yo no promuevo la forma en que ellos han logrado esas cosas. Pero cuando sus hijos o sus hijas ven que los ojos a usted se le llenan cuando ve esas cosas, ¿qué usted cree que ellos entienden que es el método de ellos hacer a su papá y a su mamá orgulloso mañana?
Cuando sus hijos ven que usted aplaude una familia que ha logrado realizarse, o que usted aplaude a alguien porque es doctor, admira a alguien porque es profesional, admira a alguien porque ha logrado las cosas en la vida honestamente, sus hijos van a admirar esas cosas también. Y aquí vemos un ejemplo a través de Pedro de certeza. Estamos viviendo en un mundo que está siendo tambaleado como estaba siendo tambaleada la barca en ese momento, y en medio de ese desastre ambiental, de esos fenómenos ambientales, Pedro lo que le dice: si eres tú, Señor, yo no me bajo de esta barca, pero si eres tú, que yo pueda ir a ti. Y en medio de este desastre que hay en este tiempo, no hemos detenido nosotros a decirle: Señor, Señor, ¿hacia dónde que tengo yo que ir? Yo quizá estoy aquí en la barca, estoy aquí cómodo, me siento, aunque los vientos están soplando, pero por lo menos estoy en la barca. Aunque en cualquier momento esta barca se va a despedazar. Y como veíamos en el sermón de la semana anterior, un mundo en descomposición. Es un mundo en el que en un momento se sabe que se va a despedazar. Si sigue por el camino a donde va, este mundo se va a despedazar. Los políticos luchando entre ellos, conflicto de intereses, lo dañada que está la sociedad. Y hoy en día los videos que más views y más like cogen son o lo que le ofrecen depravación a la juventud, o lo que le dicen a la gente cómo puede hacerse millonario. Esos son los videos que más views y la página que más views cogen hoy en día. Donde hay una palabra como esta, no hay muchas personas ansiosas, deseosas de estar ahí para escuchar lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Pero luego en la noche, antes de acostarse, buscan en YouTube un video que diga cómo dormirse en 5 minutos. ¿Cómo te vas a dormir en 5 minutos si durante todo el día estuviste intoxicando tu cerebro? Mientras que hace 2 domingos hablaba nuestro hermano Rockman del descanso y de quién te provee realmente descanso y de dónde proviene realmente el descanso. El salmista decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El mundo juega con nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Qué usted cree? ¿Que Satanás no sabe que la mayoría de la gente lo que quiere es dinero? Y con eso juega. Ven, que así, de esta forma te puedo dar dinero sin trabajar y sin esforzarte. Lo difícil es bajarse de la barca y caminar sobre el mar. Porque el Señor podía hacer un milagro y calmar el mar, y detente mar y cálmate viento, como lo hizo en una ocasión anterior con los discípulos. Y podía desaparecer, él tenía todo el poder a los discípulos de la barca y ponerlo en tierra firme, pero no. Pedro, ven, camina sobre el mar revuelto. Ven, camina sobre el mar revuelto. Y hoy estamos caminando sobre el mar revuelto. Tú y yo estamos caminando hoy en mares revueltos. ¿Cuál es el mar revuelto por el que tú estás caminando hoy? ¿Será tus finanzas? ¿Será tu salud? ¿Será tu familia? ¿Cuál es el mar revuelto por el que estás caminando hoy? Pero tú puedes creer que Jesús te está esperando al otro lado, que cada uno de los pasos que tú estás caminando los puedes caminar en fe, aunque las aguas estén revueltas. Jesús le dijo a los discípulos: en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Este va a ser un mundo revuelto.
que muchas veces incluso vas a tener que nadar en contra de la corriente o la mayoría de las veces para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Pero aún así tienes que seguir caminando, porque fue el Señor que te dijo, ven. Fue el Señor que le dijo a Pedro, ven. Y basado en que el Señor fue el que le dijo, ven, Pedro se bajó de la barca y pudo caminar sobre el mar, sobre las aguas. Pero la palabra de Dios nos enseña en el versículo 29 y dijo, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Hubo un momento en el que Pedro se olvidó de quién fue que le dijo, ven. Hubo un momento en el que Pedro ya dejó de mirar al Señor. Y dice que puso su mirada, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó al Señor diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Pedro, como seguidor de Cristo, se atrevió a bajar de la barca, aunque los vientos eran fuertes. Pedro, seguidor de Jesucristo, se atrevió a caminar sobre las aguas, aunque para la ciencia esto es imposible, aunque esto es paranormal. Pedro era un seguidor de Jesucristo. Y lo que lo hizo bajarse de la barca no fue que Pedro se sentía un hombre lleno de fe. Jesús le dice, hombre de poca fe. Lo que le hizo bajar de la barca no fue que Pedro se sentía que era el cristiano más santo, el más puro, el que menos había pecado, el que menos falta tenía. No. Lo que hizo a Pedro bajar de la barca fue que Jesús le dijo, ven. Es que Jesús le dijo, ven. ¿En qué están basadas nuestras acciones? Hombre y mujer de Dios, ¿en qué están basadas tus acciones? ¿En tu entendimiento, en lo que tú crees, en lo que tú comprendes, en lo que tú entiendes, o en el llamado de Dios para ti? Un seguidor o un fanático. El seguidor hace lo que el Señor le dice que haga. El Señor le dijo a Pedro, ven. Pedro fue aún en medio de los vientos y aún en medio de las dificultades que había en ese momento. Pedro no se lanzó de la barca sin escuchar la voz de Dios. Si Pedro hubiese saltado de la barca sin Dios haberlo llamado, sin duda Pedro se habría hundido, porque Pedro solamente con su fe no se iba a mantener sobre las aguas. No era bastante, porque en el momento que Pedro dejó de mirar a Cristo, se comenzó a hundir. Mis hermanos, el plan de Dios y el propósito de Dios es que le sigamos. ¿Y qué seguir? Él tiene instrucciones para ti. Él tiene un plan para ti. ¿Conoces tú el plan de Dios para tu vida? Puede ser que ahora mismo estés pasando por momentos difíciles. Casi todo el mundo está pasando por momentos difíciles. Pero en este momento de caos, tú puedes experimentar el mayor milagro para tu vida y para tu familia. El mayor milagro hasta ese momento que Pedro había experimentado fue caminar sobre las aguas. Y creo que uno de los milagros más maravillosos que experimentó en toda su vida. Y fue en un momento de tormenta, fue en un momento de vientos fuertes. En ese momento de tormenta, de viento fuerte, el Señor se glorificó de una manera tan maravillosa que Pedro pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué circunstancias estás pasando hoy?
¿Cuál es el problema que te está envolviendo hoy? Este puede ser el momento para Dios hacer un milagro extraordinario en tu vida. Este puede ser el momento para Dios hacer el mayor milagro que pueda haber visto tú hasta hoy. Y lo que te quiero decir en esta hora es que nuestro Dios no es un político. Nuestro Dios no es el hombre al que tú hoy vas a tocarle la puerta y le va a decir, Señor, lo que necesito es esto. Y si Dios no te responde, va y toca otra puerta mañana. El Señor quiere que tú entiendas que tú dependes de Él y solo de Él. Y que tú lo sigues a Él y solo a Él. Y que tú estés esperando que Él te diga, baja de la barca. Y que tú no estás dispuesto o dispuesta a bajarte de la barca hasta que Él te diga, baja de la barca. Dios está buscando personas que le sigan. Porque cuando tú comiences a seguir a Dios y no actuar por impulsos o por emociones o por fanatismo, los demás no van a poder decir, este está delirando, este es el delirio de un hombre o una mujer, el delirio mesiánico. Lo que vemos en la Biblia son hombres que se atrevieron a preguntarle a Dios. Moisés en un momento que le dijo al Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Le dijo, una vara, pues úsala. No fue un hombre que caminó y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera. El día que quiso hacer lo que él quiso, golpeó la piedra 3 veces y ese día se canceló su entrada a la tierra prometida. El Señor está buscando un hombre y una mujer que digan, yo estoy dispuesto a bajarme de la barca, pero si tú me dices que me baje de la barca. Hombres y mujeres que esperen como Josué en buscando al Señor y decirle, Señor, yo no voy a hacer nada hasta que tú vayas conmigo, hasta que el Señor no se le revele como se le reveló a Josué y le diga, yo solamente te pido que te esfuerces y que sea valiente y donde quiera que tú vayas, yo iré. Hombres y mujeres que estén dispuestos a buscar a Dios hasta que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer. Y para terminar esto, reflexionaba esta semana. Escuchaba una persona esta semana que me decía un milagro maravilloso. Me decía, cuando yo era niña, yo no podía dormir. Había figuras en mi habitación que me molestaban. Hasta un día que tuve el valor de contarle a mi madre lo que estaba pasando. Dice, me contaba esta persona que su papá era seguidor de las artes ocultas, pero que su mamá era una mujer de Dios cristiana. Y cuando ella le contó esto a su madre le dijo a ella, ¿por qué nunca me lo habías dicho? Y ella le dijo, bueno, tenía miedo, era niña, pensaba que no me iban a creer, o ella pensaba que no le iban a creer. Y la mamá le dijo, no te preocupes. Y esta persona me dice que esa fue la última vez en su vida que iban esta figura a molestar a su habitación. Y que un día ella invitó a su pastor a orar a su casa, la mamá de ella invitó al pastor a orar en su casa. Y el pastor comenzó a reprender los demonios y los espíritus que estaban en la casa. Y dice que la mamá le dijo, espérese al pastor, discúlpeme, con mucho respeto, en esta casa no hay demonios, porque yo he ejercido un poder espiritual y aquí se mueve la presencia de Dios en esta casa. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Un seguidor de Cristo entiende el papel que le corresponde y el lugar que le corresponde. Entiende que no solamente hay personas que solamente quieren a Dios en su casa en el momento de la necesidad, en el momento de la desesperación, en el momento de la angustia. Pero en el momento que se fue la enfermedad, en el momento en que Dios trajo sanidad, en el momento en que Dios trajo restauración, se olvidan de Dios. Usted sabe lo que va a pasar, vuelve otra vez la situación
se revierte otra vez. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor sale de un lugar, hablando de un hombre, de una mujer, cuando la casa queda vacía, hablando de ti, de mí, entonces viene el enemigo y mira de nuevo. Y cuando ve que la casa está limpia, porque el Señor vino y limpió, pero ya no está ahí, entonces va y busca 7 más y lo trae. Para que sea más difícil. Dice que el estado de esa persona viene a ser peor. ¿Qué te estoy diciendo ahora a ti que ha abierto las puertas de tu casa a la palabra de Dios en esta hora? Es que mantengas la llama del Señor encendida en tu casa. Esto no es un fanatismo, esto no es yo una canción que yo oigo y ahorita cuando salga la nueva la vuelvo a oír. Esto es una búsqueda constante de una relación con el Señor. Y constantemente tú tienes que buscar esa relación con el Señor. Como Pedro, habrá momentos en que tú sentirás que tu vida, tu fe tiembla y que te hundes en medio del mal. Pero aún en medio de esa situación, de esa circunstancia, si tú te has decidido a seguir a Cristo, tú puedes saber que tú puedes levantar tus manos, levantar tu voz y decirle, sálvame, maestro. Hay muchos que critican a Pedro y dicen, es que Pedro no tenía fe. No, es que Pedro sabía de quién dependía. Pocos de nosotros estamos dispuestos a bajarnos de la barca, pero Pedro estuvo dispuesto a bajar de la barca. Y el llamado en este día es a estar dispuesto a bajarte de la barca, a hacer la voluntad de Dios en tu vida, aunque sea difícil, porque si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, en el momento difícil, puedes levantar tu mano y clamar al Señor, sálvame, maestro. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, he intentado hacer tu voluntad. He intentado, Dios, 1 y 1000 veces de hacer tu voluntad en mi casa, hacer tu voluntad en mi familia. Yo te pido que cierre tus ojos en esta hora. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre eterno de gloria. Porque tú eres un Padre que no nos está pidiendo más de lo que nosotros podemos hacer. Señor, yo he visto padres que tienen hijos con condiciones especiales que no pueden caminar. He visto padres que tienen hijos con condiciones especiales que no pueden hablar. Y yo no he visto a esos padres diciéndole a sus hijos, camina o habla, porque no puede. Su condición no le permite caminar, no le permite hablar. Pues yo sé, Señor, que tú eres un Padre también que entiende nuestras situaciones. Que hay momentos en el que no podemos caminar. Que hay momentos en el que no podemos hablar. Pero que tú, oh Dios, conoce nuestra situación, conoce cada uno de estos momentos en nuestra vida. Momento en el que creyendo en ti no hemos bajado de la barca y sentimos que nos estamos hundiendo. Padre, pero yo te pido por esos que te han creído en esta hora. Yo te pido por esos que te han creído y salieron de su país. Yo te pido por esos que te han creído y dieron esa ofrenda. Yo te pido por eso que te han creído y han sacrificado su tiempo, han sacrificado, Dios, cosas para ti. Pero que en esta hora, en estos momentos, como Pedro, levantan sus manos y dicen, Señor, sálvame, que perezco. Señor, te pido por aquellos que te aman. Te pido por aquellos que tienen un corazón dispuesto a salir de la barca, pero que necesitan escuchar, oh Dios, en esta hora necesitan sentir, oh Dios, tu mano que les rescata. Padre, te pido por aquellos que te conocen, por aquellos que te buscan. Padre, para que en sus corazones, oh Dios, haya convicción, para que en sus corazones, oh Dios, haya determinación, para que lo mueva, oh Dios, no sean los sentimientos. Hay muchos en esta hora que sus sentimientos son de desesperación. Hay muchos en esta hora que quizá han perdido un ser querido, han perdido una persona querida y sus sentimientos son de desesperación. Hay muchos en esta hora, Señor, que quizá están enfermos y su sentimiento es de desesperación. Hay muchos en esta hora que quizás tienen deudas y su sentimiento es de desesperación. Padre, pero que lo mueva a ellos no sean los sentimientos ni las emociones,
sino la convicción, la certeza de que aunque hayan vientos, aunque la mar, oh Dios, esté turbulenta, aún ahí tú estás, oh Dios, y tus promesas, oh Dios, son fieles y verdaderas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te creemos, y creemos que tu voluntad se cumplirá en la vida, Padre eterno, de mis hermanos y mis hermanas en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muerto en pecado.